Respetuosamente solicitamos al senador Héctor Vasconcelos sea tan amable de dirigirnos unas palabras. Señora gobernadora, señora rectora del Benemérito Instituto Campechano, senador Arturo Mo, autoridades académicas y gubernamentales, amigas y amigos todos. Empiezo por decirles cuán agradecido me siento por esta invitación para participar en esta sesión solemne y de velación de una placa alusiva a José Vasconcelos en este instituto que representó una etapa muy importante de su formación intelectual. Me pareció pertinente compartir con ustedes mi visión de José Vasconcelos a más de un siglo de su nacimiento y más de medio siglo de su fallecimiento. El reconocimiento al José Vasconcelos educador, rector de la Universidad Nacional y fundador y primer titular de la Secretaría de Educación Pública, es prácticamente unánime. No abundaré en ello porque existen múltiples ocasiones de encontrar los vestigios de su fecunda obra en tales instituciones. Por otra parte, pocos podrían dudar de su compromiso con México e Iberoamérica, expresado famosamente en su discurso de toma de posesión de la Rectoría Universitaria, que quedó sintetizado en la conocida frase: no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedirle a la universidad que trabaje por México. Fin de la cita. O bien en el célebre lema: por mi raza hablará el espíritu. Pero Vasconcelos tenía múltiples facetas en su personalidad. Por algo, el eminente jurista Eduardo García Maínez lo describió como la figura más compleja que México ha producido a lo largo de su historia. Vasconcelos se consideraba a sí mismo, ante todo, como un filósofo. Sin embargo, la posteridad ha juzgado esto en sentido contrario. Y a mi juicio, esto se debe a la falta de inserción de sus libros filosóficos dentro de las grandes corrientes de la filosofía del siglo XX. Es decir, sus obras no forman parte de la filosofía del lenguaje, ni del positivismo lógico, ni del existencialismo, corrientes estas dominantes en su época. Su cualidad y su condición predominante, desde mi punto de vista, es la de escritor a secas. Si bien la figura de Vasconcelos como educador y político está presente en nuestros días, aunque su filosofía permanece en el olvido, su condición de hombre de letras es algo que debemos recuperar porque, aunque es considerado un clásico entre los escritores mexicanos del siglo XX, en décadas recientes ha sido poco leído, más allá de los círculos intelectuales o académicos. Por algo,
Octavio Paz decía que Ulises Criollo es el libro más importante escrito en México después de Sor Juana. Sin duda, sus 4 volúmenes autobiográficos y algunos de sus ensayos y cuentos son parte medular de nuestra historia literaria y, por tanto, enriquecen el bagaje cultural y existencial de cualquier mexicano o mexicana. Vasconcelos fue, por encima de todo, un intelectual y un escritor. Y en ese hecho es donde cobra significación su estancia temprana en Campeche. Quiero ahora referirme al aspecto puramente intelectual de su personalidad, y ahí Campeche y este instituto jugaron un papel formativo y cálidamente recordado por el propio Vasconcelos hasta el final de su vida. Su largo trayecto por el mundo de los libros y las ideas había iniciado desde su más temprana edad en todas las ciudades donde habitó a lo largo de su peripatética niñez. Pero fue aquí, en el Instituto Campechano, donde comenzó la etapa adulta de su formación intelectual. Él mismo relata, como hemos escuchado en Ulises Criollo, cómo pasaba la mejor parte del día encerrado en la biblioteca de este instituto, en tanto que por las tardes compartía y discutía sus lecturas con su madre, mi abuela. La importancia de su paso por este instituto puede equipararse con la honda huella que dejara en su formación intelectual su estancia, años después, en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Aquí leyó, además de los clásicos castellanos, a los autores latinos y franceses y se adentró en las lecturas científicas a las que se había vuelto aficionado desde su pubertad. Su trayectoria vital en el terreno de las ideas no se explica del todo sin su paso por el Instituto Campechano. Debo referirme a algo que deploro profundamente. La última etapa de su vida y el giro hacia el conservadurismo ideológico que experimentó a partir de la mitad de los años 30 del siglo pasado, después de que no se le reconociera lo que él siempre consideró como su victoria en las elecciones presidenciales de 1929. A partir de ese momento, él sufre una profunda decepción con el proceso revolucionario mexicano del que había sido precursor y actor. Encontraba repugnante el hecho de que la nueva clase política emanada de la revolución, que seguía considerándose a sí misma de izquierda y revolucionaria, hubiese desconocido su triunfo electoral. Sus antiguos compañeros en la lucha revolucionaria impedían ahora que un compañero, que un intelectual limpio llegara a la presidencia de la República mientras fundaban el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI, cuya función sería, a partir de entonces, monopolizar el poder y el acceso a este durante más de 70 años. Con la campaña de 1929 se da el primer intento por frenar el sistema antidemocrático y corrupto que en ese año se estableció. Los generales revolucionarios y luego los abogados habían creado un sistema que era la antítesis del sueño maderista
y su reencarnación en la campaña vasconcelista del 29 de un México democrático y sin corrupción. Como resultado de esa decepción con quienes se ostentaban como la izquierda mexicana, Vasconcelos se refugió en y fue cooptado por círculos de la derecha. Este hecho facilitó en sí mismo su vuelta al catolicismo ferviente que mi abuela había inculcado en él desde su más temprana niñez. Si bien lo que he descrito señala un trayecto ideológico harto complejo y singularmente individual, también hay que recordar el contexto en que ocurrió. Durante los años 30 del siglo pasado, los intelectuales del mundo entero se vieron en la terrible disyuntiva de optar por el comunismo de la Revolución de Octubre, expugnada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por otra parte, los fascismos europeos de Italia, Alemania y España. Para Vasconcelos, el marxismo resultaba inaceptable por su vertiente atea. Como muchos otros intelectuales de la época, pienso en Martin Heidegger, en Ezra Pound y en toda una pléyade de escritores ingleses e italianos, Vasconcelos se inclinó hacia la derecha. Fue un desenlace trágico, pero no único. Existe otro factor que no puede soslayarse. Durante los años 30, Alemania e Italia eran adversarios del mundo anglosajón y en particular de los Estados Unidos de América. Y a lo largo de toda su vida, de toda la vida de Vasconcelos, la resistencia y la desconfianza hacia la influencia anglosajona y norteamericana en México fue una constante. Amigas y amigos, muchas gracias por permitirme compartir estas reflexiones y por esta conmemoración y homenaje provenientes de una institución y una ciudad por las que mi padre guardó cariño y gratitud a lo largo de su fecunda y prolongada vida. Que viva el Instituto Campechano de Cultura, que viva Campeche, que viva México. ¡Viva!